Hoy comparto con ustedes la socialización de mi proyecto titulado Análisis del impacto de las políticas públicas implementadas en el Cañón del Conveima en Ibagué sobre el turismo sostenible, integridad ambiental y ecosistémica del turismo local durante el periodo 2022. Para contextualizar este estudio debemos situarnos en el municipio de Ibagué, Tolima, específicamente en la subcuenca del Cañón del Conveima. Esta zona se ha consolidado como el principal eje de la región. Sin embargo, este crecimiento acelerado entre los años 2022 y 2026 ha desnudado un problema público crítico para una gestión territorial, una profunda tensión entre el auge del desarrollo económico local y la degradación agresiva de la integridad ecológica. Aunque la normatividad nacional y local promueve un modelo de turismo sostenible en el territorio, se evidencia una evidente brecha de implementación caracterizada por la debilidad en los mecanismos de control, el crecimiento informal de la oferta turística y una limitada apropiación de esas políticas ambientales por parte de la comunidad y los visitantes. Esto pone en riesgo los servicios de los cuales dependen la seguridad hídrica de la ciudad. Frente a esta realidad de la investigación, se estructuró bajo un hilo conductor estrictamente coherente. Nuestra pregunta central fue: ¿cuál ha sido el impacto de las políticas públicas de turismo sostenibles implementadas en el Cañón del Conveima en el periodo 2022 a 2026 sobre su integridad ambiental? Para dar respuesta, definimos como objetivo general evaluar dicho impacto sobre el modelo del turismo local, desalogando en 3 momentos específicos: diagnosticar la normatividad vigente aplicada, analizar esa articulación de los actores institucionales y comunitarios y determinar afectados o afectaciones directas en el territorio. Científicamente, el estudio se fundamentó en la teoría del desarrollo sostenible y en los enfoques de la gestión pública territorial. Autores como Padilla Vargas y Bertoli nos recuerda que la sostenibilidad no puede ser solamente un discurso retórico, sino que debe ser una práctica operativa. Asimismo, también nos basamos en el marco normativo de la Ley 2068 del 2020, Ley del Turismo y la Política Nacional Unidos por la Naturaleza. Para analizar el problema como tal, con esa rigurosidad abordamos 4 dimensiones transversales desde la administración: la dimensión ambiental, la dimensión social, económica y también la político-institucional. La recolección de evidencia no fue documental únicamente con el fin de contrastar la teoría con la realidad del territorio. Diseñamos y aplicamos encuestas estructuradas a la comunidad para lograr medir la percepción y realizamos entrevistas semiestructuradas con voceros estratégicos del sector público y líderes comunitarios. La validez de nuestros hallazgos se sustenta en la técnica de triangulación de datos, donde confrontamos las disposiciones normativas escritas, los datos empíricos y los instrumentos y la literatura académica. Cañón del Conveima y específicamente en juntas, hay instituciones que han querido acercarse, han sido esporádicas las visitas que se han tenido para tener un apoyo adecuadamente al turismo sostenible. Cortolima hace presencia, Parque Nacional también, solo los fines de semana, sin embargo pues siempre se encuentran basuras y situaciones de contaminación a las orillas del río y de la quebrada, y más en estas épocas de calor. Sí hay regulación y control ambiental por parte de la Policía de Turismo, sin embargo, sentimos aquí en el pueblo que contamina más en la misma comunidad, el mismo pueblo. Todavía hay muchas fincas que, por ejemplo, sus aguas negras conducen directamente al río, y este tipo de situaciones pues se presentan más es con la comunidad que con el turismo. Personalmente sí, en algunos momentos he participado de algunas capacitaciones pues, de turismo y de sostenibilidad ambiental, pero han sido muy esporádicas. Por lo general se hacen entre semana en horarios pues, laborales y es muy difícil asistir, pero sí en el corregimiento se han hecho algunos encuentros de parte de algunas entes gubernamentales, pero la asistencia realmente es muy poca por parte de los pobladores. En el Conveima es uno de los sitios turísticos pues, más visitados por los ibaguereños y por incluso turismo internacional. Somos el único destino turístico que tiene un clima distinto, templado frío, y esto hace pues, que mucha comunidad y mucha gente quiera pues, venir y almorzar y estar en un espacio un poco más fresco. Entonces, pues también deriva una contaminación ambiental bastante alta el tema de tanto carro, tanto humo, pues también los mismos pobladores para poder ofrecer un producto, pues también hacen parte de este proceso de contaminación, usando pues obviamente sus quemas, el conseguir la leña. Bueno, todo este tema influye mucho en el impacto ambiental. Algunos entes gubernamentales han querido acercarse a la comunidad, pero ha sido muy difícil tener como un quórum dinámico y positivo para la articulación de estas actividades.
Cañón del Conveima vive del turismo. La mayoría pues tiene puestos de diferentes índoles, ya sean gastronómicas o de servicios deportivos. Todo se basa en la cantidad de personas que nos visiten el fin de semana. Es muy importante fortalecer la cultura ambiental en turistas y habitantes, total. Se supone que estamos en un destino turístico sostenible y pues en ese andar todos deberíamos tener una misma sintonía con respecto al cuidado del ambiente. Eh, Considero suficientes los recursos destinados al turismo. No sé cuántos recursos hayan destinados. Es muy difícil saber cuánto dinero va para el turismo, porque realmente aquí falta mucha señalización, acompañamiento más en los fines de semana, el tema de recolección de basuras. Instituciones que han querido fortalecer el turismo han sido muy, pero muy pocas, es decir, que no ha sido algo con fortalecimiento. Para mí, pues no le han puesto el empeño que se debería. La aplicación de las normas ambientales en el territorio a lo largo y ancho del Cañón del Colmeima pues no se ven ejecutadas y se ve mucho turismo, pero en un turismo sostenible, lo que resulta negativo para este entorno, que finalmente las charlas se quedan en las palabras en el viento y pues no se ve la ejecución. Han intentado, pero resulta más alto el turismo irresponsable. De hecho, todas esas empresas o pequeñas empresas que hay ahí para arriba, como restaurantes y demás, deben de tener proyectos sustentables con los vertimientos de agua, los manejos de los aceites, todos estos residuos que generan, y no. Entonces es un turismo irresponsable donde no se cumplen unas políticas de conservación ambiental. Entonces la comunidad pues se ha manifestado y ha exigido que se apliquen temas ambientales sostenibles, pero pues eso se necesita con apoyo también de los entes gubernamentales. La gente está cansada de los espacios donde no se respira aire puro, donde vemos un desgaste del ecosistema, ¿cierto? Entonces, si nosotros implementamos este turismo, al inicio parece muy lindo, pero después vamos a resultar como la ciudad, ¿sí? Entonces, la idea es crear un turismo sostenible realmente para que siga siendo ese espacio diferente y agradable. Supremamente alta, ya que si nosotros nos preocupamos por conservar el lugar, porque este lugar no solo tenga un espacio agradable, sino sostenible, pues para esto hay que brindar una educación, cómo se clasifican los residuos, cómo se pueden aprovechar, porque tengamos en cuenta que no es solo clasificar, sino aprovechar. Entonces, de nada nos sirve separar si no aprovechamos esos residuos. Entonces, tener la base, que es la educación, genera que haya una sostenibilidad turística mucho más fructífera. No, considero que los controles son actualmente nulos. Deberían de existir estudios de capacidad de carga de la zona para así establecer cuántas personas es capaz el Cañón del Conveima acoger en un fin de semana y demás, y asimismo establecer estrategias de control para el abastecimiento de esos recursos no renovables que hacen uso los turistas cada que van allí. Creo que han sido nulas las campañas que se han dado, más importantes para concientizar a los habitantes de la zona más que a los turistas que van allí, ya que los habitantes son los que habitan los lugares, habitan los territorios e interactúan allí y van a ser los principales afectados en cualquier caso de alguna emergencia. Sí, se han observado demasiadas afectaciones respecto a la cuenca del río Conveima, dado la proximidad y la mala o poca o nula planeación que hacen los entes de control al hacer el ampliamiento de estas zonas pobladas, no solamente hacia las personas, sino también hacia la fauna y flora que está allí presente, y la vía como tal, que juega un papel muy fundamental en el abastecimiento del acueducto de Ibagué y demás fuentes hídricas de la ciudad. La comunidad en sí se han llegado a generar proyectos como tal relacionados al turismo sostenible, pero aún así han sido mínimos. Entonces el impacto no ha sido significativo para llegar a generar un cambio, así sea a largo plazo. Claro, el turismo actúa como tal en un factor económico importante en la zona, pero no se puede obviar el tema del el beneficio ambiental que presta este corredor biológico no solo a la ciudad, sino como tal al país, dado que el río Conveima a su vez tributa sus aguas a otros ríos que tributan a ríos más importantes en el país. La contaminación cruzada no solo inicia acá, sino que se va esparciendo a lo largo de donde tributa sus aguas el río. No, capacitaciones como tal sobre el cuidado del medio ambiente no hemos tenido. Simplemente los argumentos y demás acciones de mejora que se han ido dando han sido más hacia el interés común solo de un grupo de personas, más no hacia el interés de alcaldías o demás entes de control. Los resultados obtenidos, los cuales nos revelan datos que merecen una profunda reflexión desde la gestión pública al procesar los datos de los instrumentos respecto a la variable independiente sobre esas políticas públicas de turismo sostenible, encontramos que la percepción de la ciudadanía y la comunidad arroja una calificación promedio de 2.61 sobre 5. Este resultado cuantitativo refleja una marcada disconformidad de la comunidad. Los encuestados señalan de manera reiterada que la presencia institucional es intermitente y que los mecanismos de control y vigilancia y señalización en áreas ecológicas son vulnerables. Esta deficiencia institucional correlaciona directamente con los resultados de las variables dependientes sobre el desarrollo ambiental. Aquí los indicadores demuestran una alerta temprana ante esa afirmación de que el turismo sí se están provocando impactos negativos ambientales visibles, como la inadecuada disposición de residuos sólidos y la contaminación de las fuentes hídricas. En el promedio de respuesta fue de 3.10 sobre 5, es decir, existe un reconocimiento explícito de ese deterioro del ecosistema.
Al realizar el análisis cualitativo a los actores estratégicos, la triangulación nos demuestra esas dos realidades. Por un lado, los prestadores de servicio valoran el dinamismo económico estacional, pero reciente la falta de esa capacitación y el abandono estatal de infraestructura básica. Por otro lado, también los representantes de las entidades territoriales e instituciones admiten que la limitación de sus recursos presupuestales, logísticos y de talento humano impiden estabilizar esa capacidad de carga del cañón y ejercer una autoridad ambiental. Como administradores públicos, información de la SAT, estos hallazgos no deben quedarse en un diagnóstico frío como tal de esta investigación. Nos permite concluir que el impacto de esas políticas públicas de turismo sostenible en el Cañón del Conveima en el periodo 2022 y 2026 ha sido reactivo y fragmentado. Siguiendo ese planteamiento de los analíticos de Rojas Pinillas, entendemos que la sostenibilidad territorial es inviable si no se consolida en un modelo de gobernanza multinivel efectiva. También esa relación del Estado-territorio en el Cañón del Conveima está fracturada, digamos, por esa desarticulación de esas normas. Por lo tanto, también el principal aporte de esta investigación también es proponer lineamientos de gestión pública operativa. Como primero, es urgente la creación de una mesa de gobernanza turística donde se articule formalmente a la alcaldía de Ibagué, también Cortolima y los gremios privados y fundamentalmente a las juntas de acción comunal locales. Segundo, también es importante diseñar esos presupuestos de participación para poder financiar esos dichos instrumentos técnicos de medición y también de monitoreo en el tiempo real y también la capacidad de carga del ecosistema. Y como tercer punto, transitar, digamos, de esa sanción de la educación ecológica comunitaria mediante incentivos de ese empleo verde para los habitantes del sector, abordando los distintos problemas públicos desde la territorial. Es esencial que se guíe, digamos, de esa forma. Recordemos que proteger el Cañón del Conveima no es solo defender ese atractivo turístico, sino también salvaguardar esa vida del futuro de nuestra región. Para finalizar, es imperativo dar respuesta contundentemente a nuestra pregunta central de investigación, que fue ¿cuál ha sido realmente ese impacto de las políticas públicas del turismo sostenible implementadas en el Cañón del Conveima durante el periodo 2022 a 2026? La evidencia recolectada y analizada nos permite concluir que el impacto ha sido fragmentado. Existe, digamos, esa evidente brecha de implementación entre el robusto marco normativo nacional y la realidad operativa del territorio. Como las políticas públicas locales no han logrado mitigar los impactos negativos del auge turístico ni garantizar esa protección del ecosistema. El principal aporte de esta investigación propone, digamos, un tránsito a esa gobernanza territorial efectiva a través de esas líneas estratégicas en donde se vea esa creación de la mesa institucional comunitaria permanente que articule formalmente a la alcaldía, a los sectores privados y también pues de esa asignación de los distintos recursos participativos técnicos también para lograr financiar con las distintas herramientas tecnológicas en tiempo real. Por otro lado, no podemos seguir hablando de turismo sostenible mientras el territorio continúa asumiendo los costos de la degradación ecosistémica. Abordar, digamos, todos esos problemas públicos desde y para comunidades es la verdadera esencia de la administración pública territorial. Con esto finalizo mi presentación. Muchísimas gracias por su atención.